Universidad Autónoma de Tlaxcala. Asignatura de Fisiología. Doctora María Laura Sánchez Huerta. Alumnas Hernández Domínguez Marta Jimena, Pérez Cruz Edrey, Tapia Vivas Fátima Belén y Zárate Solano Jessica. Grupo Tercero C. Licenciatura en Química Clínica. Tema: procesamiento neuronal del gusto. En este video abordaremos los principales puntos a la fisiología del gusto. Como sabemos, es uno de los 5 sentidos que tenemos como seres humanos, y es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos, el sentido corporal que permite la detección de sustancias químicas disueltas en la boca, procedentes generalmente de los alimentos. Ya que tenemos presente esa definición, hablaremos que en el cuerpo hay un estímulo, el cual se refiere a una forma de energía que provoca una acción o respuesta fisiológica o psicológica. Los receptores sensoriales son las estructuras en el cuerpo que cambian al estímulo de una forma de energía a otra. Esto puede significar cambiar la presencia de una sustancia química, la onda de sonido, fuente de calor o el tacto de la piel o en un potencial de acción eléctrica que puede ser entendido por el cerebro. El sistema gustativo nos permite a los humanos distinguir entre alimentos inocuos y nocivos. Por ejemplo, encontramos a los alimentos amargos como desagradables, mientras que los alimentos salados y dulces los podemos encontrar como una sensación placentera. Podemos diferir en 5 sabores: dulce, que engloba la fructosa y sacarosa; salado, cloruro de sodio; amargo, potasio, magnesio, cafeína y quinina; agrio o ácido, umami, que viene del japonés, que significa sabroso; y está el glutamato monosódico, que es muy utilizado en la cocina oriental. Órganos componentes del sentido del gusto. La boca. Glándulas salivales. Esas glándulas segregan saliva. Y la saliva es un líquido ligeramente alcalino que humedece la boca, ablanda la comida y contribuye a realizar la digestión. Y los 3 tipos de glándulas salivales son la glándula parótida. Esta glándula es acinosa y su porción secretora está compuesta exclusivamente por células serosas, que contienen gránulos de secreción ricos en proteínas y alta actividad de amilasa. Glándula submandibular o submaxilar. Esta es una glándula tubulosina, compuesta, y su porción secretora contiene tanto células serosas como mucosas. Y por último, la glándula sublingual, que es una glándula tubulosina formada por células serosas y mucosas. Como siguiente componente tenemos a la lengua, que es un órgano musculoso de la boca, asiento principal del gusto y parte importante en la fonación, masticación y deglución de los alimentos. En la boca se presentan unas estructuras, denominadas papilas, que le confieren su aspecto rugosa. En ellas se encuentran los botones gustativos, donde se asientan los quimiorreceptores junto con las células epiteliales que les sirven de sostén. Los tipos de papilas son papilas caliciformes. Son las más voluminosas y las más importantes, en número de 9 a 11. Están situadas en la cara dorsal de la lengua, por delante del surco terminal, formado la V lingual. Papilas fujiformes. Se componen de una cabeza, sostenida por un pedículo, en número de 150 a 200. Están diseminadas en la cara dorsal de la lengua, por delante de la V lingual. Papilas foliadas. Rudimentarias en el hombre, son pliegues verticales situados en la parte superior de los bordes, cerca de la base. Papilas filiformes. Son pequeñas prominencias cilíndricas o cónicas, de cuyo vértice sale un ramo de prolongaciones filiformes. Ocupan toda la porción de la cara dorsal de la lengua por delante de la V lingual. Sabor como una forma de quimiorrecepción. Como bien sabemos, el gusto es una forma de quimiorrecepción que se produce en los receptores especializados de la boca. Estos receptores se conocen como células gustativas, y cada receptor tiene una forma diferente de la transducción sensorial.
es decir, la detección de la presencia de un determinado compuesto de partida y un potencial de acción que en la última instancia alerta al cerebro. Se trata de una cuestión de debate, si cada célula gustativa se sintoniza a un saborizante específico o a varios. Smith y Margolsky afirman que las neuronas gustativas responden típicamente a más de un estímulo, aunque cada neurona responde fuertemente a un saborizante. Aunque los investigadores creen que en el cerebro interpretan los gustos complejos mediante el examen de los patrones de un gran conjunto de respuestas neuronales. Esto permite que en el cuerpo produzca mantener o escupir las decisiones cuando hay más de uno presente, por lo que aseguran que no hay un solo tipo de neurona por sí sola que es capaz de discriminar entre estímulos o diferentes cualidades, porque una célula dada puede responder de la misma manera a los estímulos dispares. En el ser humano, el sentido del gusto es transportado a través de 3 de los 12 nervios craneales. El nervio facial transmite las sensaciones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio glosofaríngeo lleva sensaciones gustativas del tercio posterior de la lengua, mientras que una rama del nervio vago lleva algunas sensaciones gustativas de la parte posterior de la cavidad oral. Los nervios sensitivos son el lingual, rama del mandibular para los 2/3 anteriores de la mucosa lingual, el glosofaríngeo para el 1/3 posterior de la mucosa lingual y el laríngeo superior, rama del neumogástrico para las zonas de los repliegues y las fositas glosoepiglóticas. La inervación sensorial dada por el glosofaríngeo que se distribuye por las papilas calciformes y las cuerdas del tímpano, rama del facial que se ramifica por las papilas fungiformes de los 2/3 anteriores de la mucosa. El vago inerva las papilas en la zona preepiglótica. Los botones gustativos son los órganos sensoriales para el gusto. Están constituidos por células de sostén y células receptoras que hacen sinapsis con las fibras nerviosas sensoriales. Ambos tipos de células tienen microvellosidades que se proyectan hacia el poro gustativo. Estas se localizan en las mucosas de epiglotis, el paladar, el faringe y las paredes de las papilas foliadas fungiformes y calciformes de la lengua. Las papilas filiformes no contienen botones gustativos. Los órganos del gusto que tienen por misión el percibir y enviar al cerebro el sabor de las cosas que introducimos a la boca se encuentran en los bulbos o botones gustativos localizados en la lengua. Sabor salado, uno de los 5 principales sabores, y responde a la capacidad específica de las papilas gustativas, ubicadas en ambos lados de la parte delantera de la lengua. La detección se hace mediante canales iónicos capaces de detectar los iones solubles de potasio y sodio, y otros metales alcalinos. La sal, añadida en un alimento, tiene efectos potenciadores de su sabor, y se ha descubierto a mediados del siglo XXI que existe un receptor del sabor salado denominado Epithelial Sodium Channel. Elegí hacer la representación para el sabor salado, por lo que voy a estar utilizando un poco de agua y un poco de sal. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar sal al agua, la voy a agitar, a mezclar, y voy a probarla. Definitivamente es un sabor que logramos percibir rápidamente. Pero, ¿qué es lo que pasó dentro de mi cerebro para que pudiera detectarlo? Para entender cómo es que llega al cerebro el neurotransmisor de algo salado, tengo este esquema de una célula neuroepitelial. De color rojo tengo el canal de sodio sensible a amilorina. De color verde tengo el canal de sodio activado por voltaje. Y de color naranja tengo el canal de calcio activado por voltaje. Por lo tanto, cuando consumimos alguna comida salada, específicamente el ion de sodio
atraviesa el canal de sodio sensible a amilorina y el sodio que se difunde hacia la célula genera cambios en el potencial de acción. Este cambio despolariza la célula y esa despolarización hace que se activen los canales de sodio y calcio por medio de voltaje. El sodio y calcio difundidos en la célula y específicamente el calcio estimula las vesículas sinápticas que liberan el neurotransmisor en la neurona postsináptica y eso genera potencial de acción que el cerebro interpreta como salado. El sabor ácido a menudo se identifica también como el sabor agrio. Es detectado por las papilas gustativas de la lengua ubicados a ambos lados de la parte posterior de la misma. Los sensores de las papilas gustativas detectan mediante canales iónicos los iones hidróneos que se forman al haber ácidos en presencia de agua. Ejemplos de dicho sabor son el ácido tartárico, que pueden ser las uvas, el ácido cítrico, que puede ser naranja o limón, el ácido málico, que es la manzana, y el ácido láctico, que viene siendo la leche. Para la representación del sabor ácido, lo que voy a estar utilizando es un limón y posteriormente voy a ingerirlo. Como podemos observar, mis papilas gustativas han detectado de una manera muy rápida lo que es el sabor del ácido. Los receptores que detectan el sabor ácido también se encuentran en las neuronas centrales de la médula espinal. Estas células pueden ser responsables de vigilar el nivel de acidez del fluido cerebroespinal. Por otro lado, el sabor ácido es considerado como una alarma para el cerebro, ya que algunas sustancias venenosas o perjudiciales contienen sabores ácidos. El sabor ácido está causado por las sustancias que tienen alta concentración de hidrogeniones o de hidrógeno, como por ejemplo el limón. Aquí tenemos un esquema de la célula neuroepitelial que percibe el sabor ácido. Específicamente tenemos en azul los canales de potasio, en morado los canales de hidrógeno específicos del gusto, en rojo el canal de sodio sensible a amilorina y en naranja el canal de calcio activado por el voltaje. Entonces, cuando comemos una sustancia que es ácida, específicamente el hidrogenión, inicialmente va a bloquear los canales de potasio. También este hidrogenión difunde por los canales de sodio, sensibles a amilorina y por los canales de hidrógeno específicamente del gusto. Estas moléculas que difunden a la célula que tienen carga positiva generan cambios en el potencial de acción y despolarización de la célula. Esta despolarización activa los canales de calcio activados por el voltaje, lo que hace que el calcio difunda al interior de la célula. Este calcio que difunde activa y estimula las vesículas sinápticas que liberaron el neurotransmisor en la neuropostsináptica, que genera potenciales de acción y a nivel acefálico lo procesamos como el sabor ácido, siendo uno de los primeros sabores en percibirse y uno de los que más suelen buscar la mayor parte de los seres vivos. Asimismo, también es uno de los sabores que más se asocian al olor, siendo fácilmente alterada la percepción de este sabor y su intensidad dependiendo del aroma del alimento en cuestión. Es uno de los sabores más placenteros. Los alimentos que poseen un alto contenido de carbohidratos son percibidos dulces, y los saborizantes artificiales que nos proporcionan este sabor dulce se denominan edulcorantes. Cuando comemos un dulce, este provoca un efecto sutil y agradable al paladar. El sabor amargo es uno de los sabores básicos. Es el más necesitado de los hábitos para que sea gusto adquirido, y es debido a que es quizás el más desagradable. Se detecta mediante las papilas gustativas ubicadas en la parte posterior de la lengua. Al ingerir algún alimento amargo tenemos una sensación desagradable y duradera. Según la RAE lo define
como un sabor característico de la hiel, de la quinina y algunos otros alcaloides. Este sabor es el umami. Proviene del idioma japonés y significa sabor agradable o sabroso. La percepción de este sabor se vincula al efecto del ácido glutámico o glutamato monosódico. Se encuentra en gran cantidad de productos, incluyendo carnes, salsas y quesos. Se considera que los receptores de este sabor se encuentran repartidos por toda la lengua en su superficie. Cuando comemos un jitomate nos damos cuenta que su sabor es difícil de describir. Este provoca la salivación, estimula la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. El gusto amargo, dulce y umami usan receptores acoplados a segundos mensajeros. Tienen receptores específicos, pero el mecanismo de acción es el mismo. Cuando las sustancias sápidas se unen a los diversos receptores, estimulan la proteína G y su segundo mensajero. La proteína G activa la fosfolipasa C. El IP3 estimula los canales del sodio activándolos. Al igual, estimula las reservas de calcio intracelulares. El sodio se difunde despolarizando la célula y calcio se libera, abriendo canales de calcio que de igual forma se difunden en el interior de la célula. Posteriormente, esto hace que se estimulen las vesículas sinápticas que liberan el neurotransmisor en la neurona postsináptica, generando potenciales de acción que a nivel encefálico se interpretan como dulce, umami y amargo.